Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí fieles, juiciosos, obedientes, a pesar de todo lo que pueda pasar, o pruebas o dificultades, tropiezos. Ahí estamos fieles, juiciosos, buscando a Dios, ¿no es cierto? Ahí esperando a que Dios nos siga hablando. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios 19:8. Vamos a leer, es en la versión de Dios habla hoy. En la versión de Dios habla hoy dice así: el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Es en la versión de Dios habla hoy. En esta versión de Reina Valera dice el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo en todo, porque tú eres el que nos da la correcta interpretación. Dependemos de ti, Espíritu Santo, y gracias por usarme, Espíritu Santo, como tú quieras, y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es Practicando lo aprendido. Practicando lo aprendido. ¿De qué nos sirve aprender si no practicamos, cierto? Pues es como si no hubiésemos casi que aprendido. La verdad, lo mejor que nosotros podemos para prosperar y para recibir bendiciones, practicar lo aprendido. ¿Por qué? Todos nosotros, los seres humanos, no nacemos aprendidos. Nadie puede decir, yo nací sabiéndolo todo, sabiendo hacer todo. Necesita que nos enseñen todas las cosas. Es más, hasta para hablar, un niño no nace hablando. Tiene que enseñarle. A ver, di papá, mamá, ¿cierto? Y el niño va aprendiendo a decir las cosas y las va repitiendo, ¿cierto? Y de la manera en que él va practicando el niño en hablar, termina hablando muy bien, dependiendo de todo lo que él va escuchando, porque es como una esponjita que va absorbiendo todo lo que ve, todo lo que oye. Va aprendiendo y va poniendo en práctica lo aprendido. Por eso en un hogar, si el niño le enseñan a decir groserías, si los papás dicen groserías, ¿el niño qué va a aprender? A decir groserías. ¿Cierto? Y cuando lo escuchan dicen, porque ustedes son groseros. En el hogar, la familia, son groseros. Entonces, ¿el niño cómo va a hacer? Va a aprender lo que sus papás le enseñan. Como ven sus padres, o los que están alrededor, él va a repetir todo. Él va a imitar, va a poner en práctica lo que ve y lo que oye, lo que aprende. Amén. Por eso la importancia de enseñarle a nuestros hijos correctamente. Yo tengo que tener un hogar bien, un hogar en bendición, un hogar en armonía, un hogar en paz, donde hablamos bendición, y cuando nosotros hacemos eso, pues nuestros hijos también van a aprender correctamente, ¿cierto? Pero no nacimos aprendidos. Es más, hasta tenemos, pues, ¿cómo diría yo? Somos un poco que cometemos errores. No nacimos perfectos, en pocas palabras. No quería decir casi eso, pero lo digo. Y cometemos errores y nos tienen que estar diciendo, no es así, es de esta y esta manera, porque nos están enseñando. Estamos aprendiendo de lo que nos dicen. Asimismo, no conocíamos de Dios, no conocíamos de su palabra, no conocíamos nada del reino de los cielos, de la cultura del reino, hasta que nos enseñan.
¿Cómo podremos recibir a Cristo si nadie me predica ni nadie me habla de Jesucristo? Por eso Dios nos usa para llevar el mensaje, para llevar la palabra a otros, para que muchas personas o todos reciban a Cristo en sus corazones. Para que aprendamos de Dios y para que tengamos el conocimiento del Dios verdadero y para que tengamos el conocimiento de la verdad de todas las cosas. Eso sucede porque no teníamos conocimiento. Nacimos sin nada de conocimiento, pero sí con una disposición grande para aprender, ¿cierto? Todos nosotros nacemos con esa sabiduría, esa inteligencia que Dios nos da, esa capacidad de poder aprenderlo todo. Y pues desafortunadamente está el mal. Hay un enemigo que también quiere enseñar al ser humano, pero no a hacer la voluntad de Dios, sino a andar de una manera desordenada, andar de una manera que desagrade a Dios y que parezca que agrada a Dios. Y eso Dios llama el engaño del diablo del mundo, que está en el mundo. El engañador está en el mundo y está tratando de que nosotros tengamos unas enseñanzas falsas. Y cuando lo hace, pues nosotros tenemos que decirle, Dios mío, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Porque a mí me enseñaron esto y esto, pero cuando vamos a los pies de Dios, cuando buscamos a Dios, Él nos va a enseñar correctamente. ¿Y cómo nos va a enseñar Dios? Para que aprendamos y pongamos en práctica lo aprendido. Amén. Por eso en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire lo que nos dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios, por su Santo Espíritu. ¿Y que para qué nos es útil? Diga, para enseñarnos. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? Nos quiere enseñar a vivir rectamente aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay unas enseñanzas que provienen del mal que hacen que las personas vivan de una manera incorrecta, que desagrada a Dios y que lo que provoca son males a las personas y destrucción. Y el enemigo es lo que quiere, destruirnos. Pero Dios vino a salvarnos. Él se dio cuenta que nosotros no teníamos ya el conocimiento de Dios, que nadie hacía ya lo bueno, que ni siquiera uno, nos dice en Romanos 3, y que pecamos todos, y que el pecado estaba en nosotros, y que ese pecado era el que nos llevaba cautivo por la presencia del mal de Satanás, de sus demonios. Ese pecado entró en el corazón del hombre por Adán y Eva. Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la salvación y entró la victoria y la libertad contra el pecado. Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo. Entró el pecado, pero fue influenciado ¿por quién? Por Satanás. Influenció a la mujer para que pecara y le diera a su esposo y los dos desobedecieran a Dios y fueran lanzados del paraíso. Y Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de su gloria por el pecado, por la desobediencia y por la falta de arrepentimiento de las personas. Adán y Eva no se arrepintieron. Se echaron fue la culpa el uno al otro y hasta el diablo le echaron la culpa, pero ellos son unas víctimas, pobrecitos inocentes. No, en vez de pedir perdón y arrepentirse y decir, te fallamos Dios, no te obedecimos en algo tan sencillo que podíamos comer de todos los árboles del huerto, menos de este, y te desobedecimos en algo tan simple porque nos dejamos llevar por una influencia maligna. Pero esa influencia maligna no nos obligó, no nos puso un revólver y nos amenazó que nos mataba si no hacíamos eso. No, sencillamente con astucia le habló a la mujer y le dijo, eso es mentira, que no vas a morir, que si comes de ese árbol vas a... Eso es mentira.
y empezó a hablarle falsedad a la mujer, sembrándole enseñanzas incorrectas para que no obedezcamos la enseñanza correcta. Amén. El diablo es un experto hasta usar la misma Biblia para que la persona se desvíe. Pero la Biblia con interpretaciones incorrectas, quitándole o agregándole, como hizo el diablo. Con que Dios te dijo, ¿no? Le habló, que Dios le habló palabra, lo que Dios le había hablado a Adán y Eva. Que de ningún árbol del huerto podéis comer. Y Eva le dijo, no, de todos los árboles podemos comer menos. Porque cuando comamos de él moriremos. Dijo, no vas a morir. Miren, notemos cómo empieza el diablo a distorsionar la palabra, a cambiar lo que dice la Biblia, lo que dijo Dios, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso, cuando una persona empieza a distorsionar la palabra, ten cuidado que eso no proviene de Dios. Amén. Por eso necesitamos estar con el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Pero como no la sabíamos, necesitamos que nos enseñen. Necesitamos enseñanza, así como nos enseñaron a leer, a escribir y a la profesión que tú tienes, la carrera, en fin. Nos enseñaron para que podamos tener una profesión, una carrera y vivir y trabajar en ella y prosperar, y, en fin, y ser un hombre o una mujer de bien. Dios nos enseña la verdadera prosperidad y nos enseña la verdadera, el verdadero éxito. Amén. El verdadero éxito está en conocer a Dios, su palabra, aprender de Él, de hacer su voluntad y practicar su palabra. Lo que aprendo de Dios, lo pongo en práctica. El que hace eso, prospera. ¿Cierto? El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Se estima a sí mismo quiere decir que se ama. Que ama a su prójimo como a sí mismo, que tiene el amor perfecto en su vida. Porque una persona que diga que se ama y lo que hace es todo lo que come o hace es para dañarse a sí mismo, entonces no se ama. ¿O sí? Es más, aún sabiéndolo. Y eso es lo que sucede con la presencia del mal y del pecado en nosotros, en nuestros corazones. Que queremos hacer lo bueno, pero terminamos es haciendo lo malo. Estábamos vendidos al pecado. Porque he conocido personas que dicen, pero yo no quería como cometer el adulterio, pero lo hice. ¿Y por qué no deja de hacerlo? Porque yo quiero, pero es algo que me impulsa a desobedecer a Dios, sabiendo que está mal, sabiendo que es pecado, sabiendo que fornicar está mal, lo hacen. ¿Ven? Porque no ven consecuencias inmediatas. Pero cuando le dicen a uno, eso tiene consecuencias, eso te va a destruir. Y aún sabiéndolo, lo hacen. Adán y Eva sabían que si comían de ese árbol morirían. Y aún así lo hicieron. Y así quedó. Cuando llegó el pecado, la maldad al hombre, entonces eso empezó a querer dominar al ser humano. Y por eso el destino de las personas fue de continuo de ser solo lo malo y ya no buscar casi a Dios. Estamos en tiempos donde buscar a Dios es que yo voy a ponerme a escuchar la palabra y a ver, por ahí de vez en cuando, por ahí los domingos y eso. Pero Dios dice, no, todos los días aprende la palabra de Dios. Yo te voy a enseñar la palabra, porque toda la escritura fue inspirada por mí, dice el Señor. ¿Y para qué te es útil? Te voy a enseñar para qué te es útil. Primero te va a ser útil para enseñarte. Me va a enseñar a vivir rectamente aquí en esta tierra. Me es útil para enseñar. Me redarguye, me corrige y termino instruido en la justicia de Dios. Me enseña a decirme, eso es fornicación y te va a destruir. Yo no lo sabía. A mí me enseñaron otra cosa. Amén.
porque no sabía que cuando uno se une hay ligadura de almas. Somos uno y se va a traspasar todo lo malo del uno al otro, no lo bueno. Dentro del matrimonio también hay ligadura de almas, pero solo se pasa el bien, porque tenemos la bendición de Dios. Amén. Y el respaldo de Dios. Entonces, no sabíamos eso. Entonces, eso no pasa nada, yo no he visto nada. Pero cuando empiezan a tener ciertos tipos de cambios, como que se volvió más rebelde, como que ya no era rebelde, se volvió como muy contestón, como que le gusta la rumba más, como que ahora le gusta el trago, como que le llama la atención fumar. ¿Qué pasa? Porque usted se fornicó con una persona que fuma, toma. Amén. Y usted empezó poco a poco a manifestar eso, porque fueron uno. Amén. Y empieza el Señor a enseñarme. Por eso dijo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ay, ahora sí entiendo por qué tú me dices eso. Porque yo no quiero ser una persona que oye la palabra, que me enseñan hasta estudio bíblico y todo, y va a fornicar. ¿Cierto? ¿Qué me pasó, Señor? Que me dijeron que no era bueno embriagarse. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pues dice que no nos embriaguemos y que los borrachos no eran el reino de los cielos. Entonces dije, Señor, entonces, ¿por qué personas que les enseñan, que aprendieron que emborracharse, embriagarse está mal, que tomar licor es malo, hasta salen las mismas propagandas, el licor es nocivo para la salud, o el tabaco, el cigarrillo también. Y aún así, sabiéndolo, van y lo hacen. Porque hay un enemigo que influencia para destruirnos. ¿Y cómo nos destruye? Haciéndonos que nosotros mismos lo hagamos. Es como una autodestrucción. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el pecado estaba en mí. Eso nos lo dice en el libro de Romanos capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 14 hasta el 25. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremendo está lo que nos dice aquí en Romanos, lo que nos aclara Dios y nos dice: por la presencia del mal, del pecado, de esa influencia estará ahí todo el tiempo. El mundo entero dice que está con influencia del maligno. Esa influencia a incitarnos a pecar, a que el pecado que está en nuestros corazones salga. Seamos provocados, tentados, incitados, ¿cierto? Y así yo sé que eso está mal, pero termino haciéndolo. Yo sé que la pornografía está mal, pero lo sigue viendo. ¿Por qué? Porque todavía no ve como cosas, pues, no he visto así ningún cambio en mi vida. La destrucción es en la mente primero, en la capacidad de entender que eso está mal.
enceguecer el entendimiento. Eso es lo que hace el diablo. Y sencillamente hace que la persona, aunque quiera hacer lo bueno, termina haciendo lo malo y termina autocondenándose. Más, hasta aborreciéndose a sí misma. Hasta que hay personas que hasta se suicidan. Me odio a mí mismo porque no sé por qué hago esto. Yo sé que está mal, pero lo termino haciendo. Y hay personas que me han dicho, pastor, yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer. Pero, hombre, pero ¿por qué? O mujer, ¿por qué vas a hacer esto? Yo sé, pastor, que está mal, pero me toca hacerlo. Yo sé usted que me va a decir que eso es pecado, que eso está mal, pero ¿yo qué puedo hacer? Estábamos vendidos al pecado, ¿no? Pero Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para rescatarlos del pecado. Amén. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy a enviar a mi Hijo para que crea en Jesucristo sea libre del pecado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y podamos decir con toda claridad, quiero hacer el bien y hago el bien. Lo que aprendo, lo practico. Amén. Y no pude. Otra vez caí, otra vez cedí, otra vez hice lo malo. No estoy practicando el bien. No estoy practicando lo que he aprendido. Y el dedo viene a condenar a la persona, a condenar, a que se autocondene. Y el Señor dice, pero yo te voy a enseñar esto. El pecado está ahí, te va a tratar de condenar el diablo. Y por eso también en el libro de Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, toda aquella persona que pone su fe en Jesucristo y que cree lo que Él dice, cree lo que Él hizo, será salvo y será libre. Y va a empezar un proceso en esa persona de liberación del pecado. Amén. Antes no podía, estaba vendido al pecado. Yo, por ejemplo, sin Cristo, intenté dejar de tomar y no pude. Yo sabía que estaba haciendo mal, yo sabía que ya mi vida se estaba arruinando, que ya me había echado de trabajo y todo por estar tomando. En mi casa, mi mamá antes, yo no sé cómo me aguantó tanto, pero aún así lo seguía haciendo. Intenté dejar de tomar y no pude. Hasta que conocí a Jesucristo, hasta que me hablaron de Jesucristo y hasta que hice una oración invitando a Jesucristo a mi corazón. Y cuando yo hice esa oración, Jesucristo entró a mi vida y empezó el proceso en mi vida, dentro de mí. Un proceso en el que ya lo que aprendía de Dios, ya empecé a practicarlo. Un proceso donde empecé a vencer el pecado, donde antes no lo podía vencer. Caía rendido y hasta me gustaba. Pero hay personas que dicen, yo aborrezco hacer eso, pero ¿por qué lo sigue haciendo? Por ejemplo, ponerse su carácter agresivo y violento. Él dice, yo aborrezco, hasta me aborrezco, hasta lloran y todo. Pero lo sigue haciendo. Estábamos condenados por el pecado. Estábamos irreversiblemente llevados a la muerte. Pero Jesucristo vino a salvarnos. Por eso antes decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Y Dios te dice, Jesucristo ya te libró en la cruz del Calvario. Solo tienes que creer en Él y recibirlo en tu corazón por medio de la fe en Él. Amén. Y por eso en el libro de Juan capítulo 8, vamos a leer los versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos estamos creyendo en Jesucristo? Los que me están viendo ahí, los que están aquí, ¿cuántos creemos en Jesucristo? Les dijo de la siguiente manera el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los fariseos que estaban escuchando eso, ¿libres de qué? Nosotros no somos libres. Yo les digo, del pecado que nos tenía consumidos, que nos tenía atrapados, que nos tenía ya como que no haya posibilidad de dejar del pecado. ¿Cierto? Hasta personas que de pronto antes de pecar dicen: perdóname, Señor, por lo que voy a hacer. Le quiero cascar a esta persona, perdóname por lo que va a hacer, y va y le casca. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estaban dominados ya por la influencia del mal. Y cuando una persona está influenciada y dominada por la influencia del mal, no es hijo de Dios, sino está siendo guiado por el diablo. Es del diablo. ¿Ven? Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. En Juan 1:12 nos dice: más a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. ¿De dónde estábamos siendo guiados? ¿Por quién estábamos siendo llevados? Por el diablo. Éramos del diablo. Por eso cuando nos volvemos a Cristo, cuando nos convertimos, empezamos a ser nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:7 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, todo. Y el Señor me empieza a enseñar, si te das cuenta que la fornicación es, mire hijo, y me empiezo a redarguir, y me empiezo a corregir el camino en el que antes andaba. Mire esas borracheras, esa rumbiadera, todo eso que andaba. Y empecé a darme cuenta que eso estaba mal. Dios me empezó a enseñar. Me redarguí, quiere decir, me arrepentí. Sentí dolor cuando entendí que eso estaba mal y que me estaba autodestruyendo y que estaba dañándome no solo a mí, sino a los de mi alrededor. Entonces, dejé de hacer eso y empecé a practicar la verdad. Empecé a practicar lo que Dios me estaba enseñando. ¿No te embriagues? No, Señor, no me volveré a embriagar. Desde que yo me convertí, hace 31 años, desde hace 31 años no me embriago, ni tomo licor. A veces vino en una cena que nos dan, y un vino para encima de la cena, una copita de vino y ya, para buena digestión. El resto, un whiskycito, un brandycito, un aguardientico, un vodka, no, gracias. Amén. Ay, se volvió fanático, ay, aburrido, ay, no, es que me di cuenta que eso me destruye. Antes estaba tomando lo que me estaba destruyendo. Vi personas morir por el alcoholismo, por estar tomando, embriagándose, de morir de cáncer, de cirrosis, y aún así viéndolo, seguía en lo mismo. Y fumando. ¿Ven? El diablo es el que quiere destruir con su influencia maligna que había podido sembrar en nuestros corazones. Todos necesitamos ser libres de esa influencia en nuestro corazón, de esa maldad que había en nosotros mismos. Ay, qué mundo tan malo y qué gente tan mala. Y Dios dice: en tu alma también, en tu corazón hay maldad. Necesitas ser libre, tú. Todos, sin falta alguna. Amén. Porque no hay bueno ni siquiera uno, solo Dios. Amén. Y todos necesitamos de Él para llegar a ser buenos. Con la presencia de Cristo en mi vida y su Santo Espíritu, yo dejo la maldad y empiezo a ser bueno. Amén. De lo contrario, estar juzgando a los demás tan malo y tan malo, tan malo. Y decía: ¿y tú qué? Tú que señalas, tú que juzgas a otro, ¿no haces tú lo mismo? En lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo también. Uy, sí, Señor.
perdóname. Ya entendí que esto que estamos viviendo es la salvación de Dios para nuestras almas, para nuestras vidas. Que lo que hizo Jesucristo fue salvarnos, libertarnos. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Si no fuera por Jesucristo, todos hubiéramos perecido. Amén. Gracias a Jesucristo somos salvos. Por un solo sacrificio que hizo, que murió en la cruz y derramó toda su sangre. Pero no solo murió, sino que resucitó y venció la muerte. Nos dio la victoria a todos los que creemos en Jesucristo. Amén. Así que estas enseñanzas nos llegan, te están llegando a ti para decirte, hijo mío, pon tu fe en Jesucristo. Para que conozcas la verdad y seas libre del pecado. Porque el pecado te va a llevar cautivo, hasta engañado. Ni siquiera sabías que eso era pecado y lo estabas ahí. Como por ejemplo el dulce sabor del chisme. La murmuración. La mentira. Hasta algunos trabajan con mentira. Me toca mentir porque... ¿sí? Y no lo ven como mal. Hasta que ellos dicen, no os mintáis los unos a los otros, hermanos míos, sino hablad verdad cada uno con nuestro prójimo. Gracias por enseñarme y voy a practicar lo que tú me enseñas. Si tú me dices que no cometas adulterio, practicaré eso. No cometeré adulterio. Sin Cristo no lo lograría, pero ahora con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ahora soy una nueva criatura. Amén. Ahora tengo a Cristo, tengo su Santo Espíritu y el poder de Dios para vencer eso que me estaba llevando cautivo al pecado, que me atraía más hacia el mundo, hacia las cosas del mundo que hacia las cosas de Dios. Amén. Y Dios sencillamente te dice, oh hijo mío, ven a mí. Déjame entrar en tu vida. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo. Y tendrás comunión conmigo, te dice el Señor. En Apocalipsis 3:20. Está llamándonos. Él está llamándonos. Él nos quiere rescatar. Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso nos usa a los que ya creímos en Jesucristo. Nos usa para que llevemos este mensaje a todos aquellos que lo quieran escuchar. Ese mensaje que tú estás escuchando hoy. ¿Por qué no has podido vencer ese pecado? Es porque no has entregado bien tu corazón a Cristo. Entrégate a Él. Te dice hoy Dios, entrega tu fe a Jesucristo. Abre tu corazón a Él en esta noche y serás libre. Amén. Porque empieza ese proceso maravilloso donde Dios empieza ya a examinar mi corazón y a mostrarme en lo que estoy fallando. En el Salmo 139, en los versículos 23 y 24, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas veces nos podemos llegar a examinar y como estábamos engañados, podemos decir, no, pues yo soy buena gente, yo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, bien, con mis papás he sido bien, fui bueno en el estudio, estaba... No, hay personas que dicen, ¿yo voy a arrepentirme de qué? Yo si me pudiera volver atrás, no me arrepentiría de nada de lo que hice atrás. ¿De qué? Esa persona está mal, grave. Está en cuidados intensivos, esa persona. Y ni se ha dado cuenta. El orgullo la corona a esa persona. Con lo que habla. Es que yo cuando me equivoco, muy raro, yo repetirme qué, que me enseñen qué. Hasta algunos dicen la siguiente palabra. Yo estoy ya muy grandecito como para que me vengan a decir qué es lo que tengo o lo que no tengo que hacer. Yo no soy un niño chiquito para que me digan lo que tengo que hacer.
no aceptan las correcciones, no aceptan las represiones, las enseñanzas que te reprenden, que te corrigen, no las aceptan. Proverbios 29:1. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios mío. Dice en la otra versión que se pone terco, el que es reprendido y que se pone terco, dice, pronto será destruido sin remedio. Uy, se dice como más en la versión de Dios habla hoy. Y Dios nos advierte, hijo mío, tú no sabes el camino por donde vas. Hay camino que parece derecho, pero su fin es de muerte, hijo. Yo te quiero rescatar. Eso el diablo te está engañando, te está haciendo ver cosas maravillosas, pero es un camino de muerte, hijo, de destrucción. El camino angosto es el que yo te voy a llevar. Este camino amplio donde puedes hacer lo que quieras. No, te voy a enseñar la manera correcta de vivir y andar por este camino angosto para que triunfes y veas victoria en tu vida y en todo lo que hagas. Amén. Porque te voy a enseñar. No es suficiente solo leer la palabra. Necesitamos que el Espíritu de Dios me guíe y me enseñe a obedecerla. Que el Espíritu de Dios me guíe a tierra, me muestre en qué estoy fallando y me guíe cómo debo hacerlo. Entonces Él me empieza a enseñar a hacer su voluntad. En el Salmo 143:10 nos dice eso. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. Ay, qué hermoso, ¿no? Digan, el Espíritu Santo me va a enseñar a hacer la voluntad de Dios. No es hacerla como yo diga, como yo quiera, ¿no? Porque algunos leen la Biblia y lo obedecen a su manera. Y no es así. Debe ser con la dirección del Espíritu Santo, dejándome enseñar de Él. Amén. Dios me enseña a través de su Santo Espíritu. Y Él me va a guiar a tierra de rectitud. Amén. Para que me vaya bien. Y vemos cómo Dios nos encamina siempre hacia lo bueno, hacia el bien, hacia la prosperidad divina, no hacia la del mundo. Y nos empieza a quitar esas vendas que teníamos, o esa venda que teníamos en nuestro entendimiento, porque cuando nos convertimos a Cristo, esa venda se quita y empezamos a entender bien las cosas. Y empezamos a decir que la guía que Dios nos dejó fue su palabra para vivir en éxito, en victoria aquí en esta tierra. Y por eso Josué 1:8, ¿qué nos dice? Nunca se apartará vamos a decirlo en primera persona, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y poner por obra todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. En la otra versión dice, y tendrás éxito en todo. ¿Cuándo? Cuando de continuo esté la palabra de Dios en mi boca. Medite en ella día y noche y la ponga por obra. O sea, que aprendo y pongo en práctica lo aprendido. Hay personas que quieren que Dios les dé, que Dios los bendiga sin poner en práctica lo aprendió. No, así no va a ser. Debes obedecer los mandamientos de Dios para ver la bendición de Dios en tu vida. Amén. Y aquí por eso Josué 1:8 nos dice, ¿cuántos de aquí vemos que la guía poderosa para vivir rectamente en esta tierra, la guía poderosa para prosperar en todo lo que hagamos? Diga, la palabra de Dios. El que no vea este libro como lo más importante de su vida, por encima de cualquier estudio que hay en la tierra, no está entendiendo quién es Dios. Este libro me va a guiar a lo recto, a lo correcto, a que cuando yo estudie una profesión, una carrera, no use esa carrera para lo malo, sino para el bien. Amén.
Porque sin la dirección de Dios, sin su palabra, sin el conocimiento de Dios y su palabra, seremos destruidos. Oseas 4:6, la primera parte del versículo dice, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Amén. Y cuando hagamos de la palabra de lo más importante y meditemos en ella día y noche, ahí es que vamos a ponerla en práctica. Porque entonces haré prosperar mi camino. Dice, día y noche meditaré en ella para ponerla por obra. O sea, para practicar la palabra. Antes practicábamos el pecado y el que practica el pecado es del diablo. Pero los que practicamos el bien somos de Dios. Ahora digan conmigo, yo no soy del diablo. Yo no practico el pecado. Yo practico es el bien. Yo practico en la palabra de Dios. Yo obedezco lo aprendido. Lo que me enseña Dios, lo pongo en práctica todos los días. No solo le obedezco a Dios hoy y mañana, no. Todos los días pongo en práctica. Práctica es eso, continuo, todos los días. Amén. Antes practicábamos lo malo y éramos del diablo. Ahora nos salimos de las garras del diablo por Jesucristo nuestro Señor que nos rescató. Y ahora somos hijos de Dios. Por ahora Satanás es nuestro enemigo ahora. Pues él va a querer que nosotros volvamos otra vez allá, a lo malo. A revolcarnos otra vez en el pecado de Dios. No. Mientras permanezcamos en Dios, eso nunca va a pasar. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Entonces, notemos cómo también en el Salmo, capítulo 1, versos del 1 al 3 también nos dice la importancia de la palabra y de evitar los malos consejos, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Diga, yo todo lo que hago prospera. Me casé y mi matrimonio es una bendición, ha prosperado, no nos divorciamos, no estamos en infidelidad. Amén. Estamos en la armonía de Dios y en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque soy de los que me deleito en la ley de Dios y medito en ella de día y de noche. No ando en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores me siento, sino que en la ley de Jehová está mi delicia. Y hay personas que aceptan los consejos malos en vez de aceptar el consejo divino. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que acepta la corrección tendrá honra. Sí, Proverbios 13:18. Amén. ¿Por qué? Porque a veces el consejo de Dios a veces como que no gusta, porque se te va a prohibir lo que estás haciendo mal. Eso que estás haciendo mal te va a llamar, ay, no quiero ese consejo. Me voy a divorciar y punto. Bueno, me voy a vengar y punto. ¿Y la Biblia dice que te vengues o que no te vengas? No os venguéis vosotros mismos. Entonces la persona dice, no es venganza, es justicia. Que quiero que él sienta lo que yo siento. No, hijo, ven. Practica el bien, practica mi palabra. Sé entendido en mi palabra. Amén. Por eso terminamos con una porción bíblica que a mí me gusta mucho. Esto a mí me gustó mucho cuando Dios me la dio. Dije, tremendo, de verdad que es Proverbios 16:20. Miren lo que nos dice. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Diga, yo soy entendido en la palabra de Dios. ¿Quién es el entendido? El que cree en Jesucristo, tiene el Espíritu Santo, se deja enseñar de Dios y practica lo que Dios le enseña. Ese es el entendido. El que no es entendido es el necio, que aunque lo muelan y lo remuelan, no se le quita la necedad. Sigue haciendo una y otra vez lo mismo. Y no aprende. Porque no quiere poner en práctica lo aprendido porque no le gusta.
Y Dios dice, yo quiero que tú seas una persona sabia. Una persona entendida en la palabra de Dios. Porque el que se entendió en la palabra de Dios, que haya el bien. Amén. Haya el bien. O sea, la palabra de Dios, o sea Jesucristo, su Santo Espíritu. La obediencia a Dios, el hacer su voluntad, es el bien. Hallará el bien. Y yo voy a practicar el bien. ¿Qué es practicar el bien? Es practicar la palabra de Dios. Practicar las enseñanzas de Dios. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. Amén. Y lo bonito, porque puso su confianza en Dios. Y el que confía en Dios, ¿qué es? Bienaventurado, diga, feliz, muy feliz. Personas que no andan, que es una renegadera de la vida, de todo, y maldiciendo y todo. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona que has hallado el bien. ¿Ya hallaste el bien? Entonces porque pusiste tu confianza en Dios y eres feliz. Diga, yo soy feliz porque obedezco la palabra de Dios, porque practico el bien. La práctica del bien me lleva a ser feliz porque puse mi confianza en Dios. Amén. Ahora soy un entendido en la palabra de Dios. ¿Entendieron? Usted avisa que a veces dicen, ¿entendieron? No necesita decir eso, es ofensivo. ¿Usted entendió? Y salen de la predicación a pelear, a insultarse, a hacer lo malo, a lo que acaban de escuchar, van y lo hacen. Algunos, no todos. Pero la idea es que lo que aprendimos lo pongamos en práctica. Yo quería, pastor, créame, yo tuve toda la intención de poner en práctica. Pero es que usted no entiende, en el hogar en que yo vivo es un infierno. No, ahí no se puede poner en práctica lo aprendido. O sea que el diablo es más poderoso. No. Sencillamente diga, yo tengo que ser libre en mi corazón. Ya conocí a Cristo y la verdad me hizo libre. Ahora que soy libre, he hallado el bien. Soy entendido en la palabra y soy feliz. Amén. Ya no veo infierno por ningún lado. Veo es el cielo, veo es a Cristo, veo un paraíso en mi vida, en mi hogar. Y hay armonía y paz en mi vida, en mi casa. ¿Por qué? Porque soy entendido en la palabra, hallé el bien y soy feliz porque puse mi confianza en Dios. O sea que lo que Él me enseñe, lo practico. Lo que tú me digas, haré, Señor, siempre. Practicaré siempre tu palabra. Yo llevo 31 años practicando la palabra de Dios y llevando el mensaje de la palabra de Dios. Porque ¿qué me sirve predicar y no aplicar, no? Necesitamos predicar y aplicar. Necesitamos obedecer lo que Dios nos enseña. Amén. Así que los invito a todos a que por favor cerremos nuestros ojos y oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta hermosa noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por guiarnos a todos para que esta enseñanza toque nuestras vidas. Sea dirigida por tu Santo Espíritu, por ti, mi precioso Espíritu Santo. Seas tú el que nos enseñes, el que nos dirija, nos dé la correcta interpretación y podamos recibir bien esta palabra en nuestras vidas. Con un corazón dispuesto, en buena tierra, donde esta palabra da fruto. Somos los que oímos, entendemos y obedecemos y damos mucho fruto. Gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por enseñarnos, por redarguirnos, por corregirnos para terminar instruidos en tu palabra y para ser perfectos y para hacer buenas obras, Señor. Gracias por enseñarnos. Necesitamos tu enseñanza, Dios. Necesitamos tu guía y nos la has dejado a través de tu preciosa palabra, la Biblia. Gracias, mi Señor. Así que vamos a esmerarnos en buscarte, en oración y en leer tu preciosa palabra, en estudiar tu preciosa palabra, en memorizar, en meditar día y noche tu palabra para ponerla por obra todos los días, Señor. Leeré tu palabra todos los días de aquí en adelante, porque de aquí en adelante pondré en práctica lo aprendido.
aprendido, Señor. Ya no seré más terco, ya no seré más necio, porque ya soy libre del pecado, porque Cristo está en mí. Así que los que crean, repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Ya entendí que contigo es que puedo vencerlo todo. Es contigo, mi Señor Jesucristo. Tú lo venciste todo en la cruz del Calvario. Te sacrificaste, tomaste el lugar de nosotros para darnos la victoria, para sacarnos en bendición, para hacer morir en nosotros la maldad que había y podamos ser guiados siempre hacia el bien. Gracias, Señor. Por eso, Señor Jesucristo, en esta noche, repitan conmigo: te abro mi corazón. Te entrego todas esas áreas que tal vez no te había entregado. Y te pido, por favor, gobierna mi vida y lléname de tu Santo Espíritu. Que sea Él que me enseñe todas las cosas para que yo pueda vivir rectamente en esta tierra. Ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Porque quiero ser una persona que oye tu palabra, que aprende tu palabra, pero que también la pone en práctica. Un oidor y un hacedor de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi vida, por perdonar mis pecados y por librarme de ellos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, porque ya no estoy vendido al pecado, porque ahora Cristo me libertó. Ahora soy tu hijo, ya no soy del diablo, soy de Cristo, soy nueva criatura. Gracias, mi Señor, y gracias, Espíritu Santo, porque entendí que es tu poder el que me levanta, que es tu amor el que me sostiene. Y que cuando tú estás en mí reflejamos tu amor al practicar tu palabra. Quiero ser una persona que refleja tu amor cuando obedezco tus mandamientos. Que los demás vean que los amo porque obedezco tus mandamientos. Como nos lo dices en 1 Juan 5, Señor, del 1 en adelante. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos esta verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levanten las manos todos y reciban la presencia de Cristo, del Espíritu Santo. Él les va a guiar, les va a enseñar todas las cosas. Los va a guiar para que ustedes la practiquen. Que aprendan y pongan en práctica para que se amen a sí mismos y prosperen en todo lo que hagan, pero dentro del bien. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.